Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de emociones no resueltas, ¿sí? De cómo surgen, de cómo ellas nos consumen esa energía, esa voluntad, esas ganas que nosotros necesitamos para invertir en proyectos y en nuestras metas, y de cómo podemos solucionar estas emociones, ¿sí? Cómo surgen y también cómo las podemos solucionar, ¿sí? Podemos por decir que ustedes saben, por ejemplo, que uno tener proyectos y no terminar, o sea, empezar un proyecto y no terminarlo, eso genera un enorme desgaste, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tiempo que le invertiste, por el pensamiento, por las veces que pasaste pensando en ello. Pues entonces, muy parecido sucede con las emociones, ¿sí? O por ejemplo, incluso decir cosas y no cumplir esas cosas que se dicen, ¿sí? Eso también a nivel subconsciente va generando un desgaste, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, todo este tipo de gestiones, de cosas que se empiezan, de cosas que se dicen, de pensamientos no resueltos, van involucrándose con emociones y esas emociones nos generan una sensación como de desgaste, ¿sí? Por eso esas iras, ese mal genio, ese estrés, ¿sí? Porque todos son emociones no resueltas que nos generan una sensación como de que algo tenemos que hacer, ¿sí? Y no sabemos qué es. Y bueno, pues entonces de eso es lo que vamos a hablar en este video. Vamos a ver cómo surgen, qué tipo de pensamientos y de asuntos no resueltos generan esas emociones y 5 claves para resolverlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge este tema de las emociones no resueltas? Ustedes saben, o ustedes se han dado cuenta obviamente de que a lo largo del día nuestra mente mantiene como completamente alborotada, ¿cierto? Pensando en una cosa, en la otra, ni siquiera somos como conscientes de todos esos pensamientos que se mueven en la mente. ¿Y qué son esos pensamientos? Todos esos pensamientos no son más que asuntos no resueltos, ¿eh? Que si pagar la deuda, que si visitar a la amiga, que si hacer un informe para el jefe para antes de las 4 de la tarde. Entonces, todas esas cosas, en algún momento tú las tienes que cumplir, ¿cierto? Porque son cosas que tú tienes que realizar. Entonces, por ejemplo, que no tenías dinero y no pagaste la deuda que tenías, ¿cierto? O que, por ejemplo, no le cumpliste a tu amiga, ¿sí? Y que tenías que hacer el informe y se lo entregaste tarde, ¿cierto? Entonces, lo entregaste tarde al jefe. Esas cosas nosotros creemos que se pasan por alto, ¿sí? Y así vivimos, dejando cosas para más tarde o cosas que creemos que no tienen importancia, pero ahí están en la mente funcionando, ¿cierto? La mente tiene, o el cerebro, tiene la necesidad de completar todas aquellas cosas que inicia, que promete o que se involucra, ¿sí? Porque por eso, por algo amamos los puzzles, ¿sí? Porque la mente es fascinada queriendo acomodar cosas, ¿sí? A ver, esta cosa está mal acomodada acá, pues entonces acomodémosla acá, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo tan sencillo, la mente, para ella todo es un puzzle, ¿cierto? Porque ella no va a distinguir, ve, acá está el puzzle y acá esta es la vida real que no me importa, ¿no? La mente no hace eso, te importa el puzzle, terminarlo, y también te importa tus asuntos personales, terminarlos y dejarlos todos encuadrados, ¿cierto? Pero como son tantos asuntos que se mueven a lo largo del día, ¿cierto? Entonces muchos de esos asuntos no se terminan y la mente queda como con el puzzle ahí como iniciado, a ver, este asunto que yo lo quería terminar, ¿en qué quedó? Queda una pequeña incógnita por allá y por eso de ahí los pensamientos que se mueven de un lado para otro. Es como, por ejemplo, qué sé yo, a ti te gusta una chica, ¿sí? Y la ves y te emociona y qué bueno hablar con ella y qué bueno besarla y todas las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estás pensando en el primer beso, uy, qué bueno besar a esa chica, tal cosa, ¿cierto? Pero una vez tú besas a esa chica, ¿cierto? Y das el primer beso, ya tu mente deja de ocuparse de ese asunto para pensar en otras cosas, ¿cierto? Para pensar, ve, qué bueno que nos sigamos viendo, tenerla como novia, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero ya esa expectativa que había antes de ese suceso ya dejó de ser una expectativa y se volvió una realidad, ¿cierto? Ya la mente pasa a otro estado. Pues entonces así es con los asuntos no resueltos, ¿sí? La mente hay una expectativa de cómo sería tal cosa y empieza a dar vueltas y por eso son los pensamientos allá de un lado para otro, ¿sí? Pensando, bueno, que si la deuda me alcanza el dinero, no me alcanza el dinero, ¿cómo hago? Hago el préstamo, pero es que otra vez lo mismo, siempre es lo mismo, todos los meses, ¿qué voy a hacer para que el próximo mes no me suceda?
así vive la mente pensando, ¿sí? Y con tu amiga, si le incumpliste, pues entonces vas a pensar que qué vergüenza con la amiga, ¿será que está molesta? Entonces la llamas y la amiga está molesta porque pues obviamente le incumpliste, entonces ya no te habla y dice, pero sí se enoja con cualquier cosa. Entonces ahí están generándose asuntos, ¿cierto? Y bueno, no había ningún problema si solamente fueran esas dos cosas, ¿sí? Pero como a lo largo del día son cientos de cosas, porque cada cosa, nuestra mente se involucra con ella, ¿sí? Y genera asuntos pendientes, ¿sí? Son cientos de asuntos los que se mueven a lo largo del día y todos esos asuntos, para acabar de ajustar, generan impactos emocionales, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, no tengas el dinero para pagar o no hayas podido pagar a tiempo eso, te genera pues una deuda, te genera como un estado de frustración, como de molestia, como de ira, como de malestar, ¿sí? Hay una emoción de por medio. El hecho de que no le hayas cumplido a tu amiga con la cita también genera de parte de tu amiga una molestia y de parte tuya una respuesta, ya sea o de vergüenza o de molestia también con la amiga, porque se toma las cosas tan demasiado en serio, ¿sí? No entregar el informe a tiempo hace de que sientas vergüenza con tu jefe y como que sientas de que no vas a poder, entonces genera una sensación de frustración, ¿cierto? Uy, de pronto me echan, ¿qué pensarán de mí? ¿Sí? Entonces, todos esos asuntos que tú no resuelves o con los que te involucras, ¿cierto? Todos esos asuntos generan impactos emocionales. Y esos impactos emocionales ahí quedan, ¿sí? Porque los impactos emocionales no se resuelven como que pasar por alto, ¿sí? Es como cuando a ti te ofenden, ¿sí? Te dicen una ofensa y tú no es que, o sea, actúes de manera normal. Puedes creer que actúas de manera normal, que no te importa, pero en el fondo realmente te importa, ¿sí? Porque eres un ser humano y eres un ser humano emocional. Y te pongo este ejemplo. Nosotros los seres humanos reaccionamos ante todo tipo de impactos emocionales. Por ejemplo, en una novela, ¿sí? Hay un villano. Y el villano se la ha pasado todos los 10 primeros capítulos molestando a todo el mundo, ¿sí? Le fue infiel a la mujer más sensacional, pues, de la novela, la más buena, la más noble, y la humilló, ¿sí? Luego llegó y le hizo toda una jugarreta en los negocios a aquel emprendedor que con todos sus esfuerzos lo había luchado tanto por tantos años, y llegó y le quitó todo, ¿sí? Y tú dices, este villano, ¿sí? Y tú no puedes evitar sentir ira contra esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el villano y esas cosas que tú estás viendo, así sea, que sepas que eso fue un guionista, el que lo escribió, que no tuvo nada que ver con el tema, simplemente lo inventó y son unos actores actuando que le pagan un dinero, pero aún así te molesta, ¿sí? Y genera en ti un impacto emocional, ¿sí? Entonces, si eso es con algo que sabemos realmente de que eso es alguien que escribió el libreto, ¿sí? Y te molesta por alguien que está actuando un papel, pues entonces con mayor razón con cosas que no son libreteadas, sino que son cosas reales, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo para que piensen eso de verdad, porque eso realmente, todo eso genera emociones, ¿sí? Y bueno, hablemos de 5 cosas antes de pasar a los 5 puntos de cómo resolver esas emociones, y hablemos de cosas que generan esas emociones no resueltas, ¿sí? Y una de esas primeras cosas que generan ese tipo de emociones no resueltas son, por ejemplo, lo que le decimos a otros y no cumplimos, o peor aún, lo que nos decimos a nosotros mismos y no cumplimos, ¿sí? Entonces nosotros queremos lograr esto, lo otro, y tenemos una cantidad de deseos y de sueños y no las logramos, ¿sí? Nos lo prometimos, dijimos que lo íbamos a lograr y no lo logramos, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que a nivel inconsciente, porque no es algo que uno dice, sí, hombre, no me cumplí, como me siento de mal? No es que uno se sienta a pensar en eso, no. Eso se mueve a nivel subconsciente, ¿cierto? Entonces, a nivel interno, el tú no lograr las cosas que te propone te genera una sensación de incapacidad, de molestia contigo mismo, y eso va quedando acumulado ahí, ¿sí? Entonces, ahí las emociones, el cerebro dice, bueno, asunto pendiente número 1, no lograste la meta, ¿sí? La emoción queda por allá guardada. Ahora lo que le incumples a los demás, ¿sí? Prometes, por ejemplo, un curso de superación personal, terminarlo así como el curso que yo les dije que, bueno, de todas maneras hay unos videos, ¿cierto? Pero dije pues de que iba a terminar ese curso y resulta que en estos días, pues, por asuntos, no he podido continuar con el curso. Pero bueno, hay que terminarlo, ¿cierto? Porque para algo lo prometí. Lo que sucede cuando uno deja acumular cosas y promete y no cumple, ¿cierto? Eso también
queda allá guardado en la mente con ese puzzle, ¿sí? Entonces, es importantísimo cumplir lo que prometemos, llevarlo hasta su fin para que no genere esa emoción, no quede ahí pendiente. Otra cosa son cuando nos ponemos en función de multitareas, ¿sí? Queremos hacer muchas cosas, queremos lograr que la dieta, queremos lograr el curso, queremos, no sé, tenemos por allá unos deseos ocultos y no los terminamos. A ver, es que hay que empezar por decir que uno lograr metas es una cosa realmente que requiere muchísimo esfuerzo, cualquier cosa, por mínima que sea, ¿sí? Uno no lo cree, pero lograr cada cosa en este mundo requiere un verdadero esfuerzo, lo que sea, lo que sea. Entonces, no tendríamos ningún problema si tuviéramos un solo deseo, ¿cierto? Un solo deseo cada 3 años. Excelente, porque uno dice, bueno, tengo un solo deseo, me dedico 3 años a cumplirlo, que más o menos lo que se demora la realización de algo que tú empiezas a hacer por primera vez, ¿sí? Porque empieza la curva de aprendizaje y error, cometes errores, los corriges, luego vuelves y lo intentas, luego el periodo que lleva para lograr que esa cosa se concrete y finalmente la experiencia y la corrección. Bueno, una cantidad de cosas, de procesos que hay que atravesar necesariamente para poder lograr una meta, ¿sí? Para lograr una sola. Entonces, ¿qué diremos de todas esas fantasías que nosotros tenemos en nuestra mente? Es que es increíble, ¿sí? Y no había ningún problema si viviéramos en la Edad Media, así como por allá hace 5000 años que no había iPhone, no había videojuegos, no había la Nintendo Switch, no había la última película, no habían las vacaciones a Aruba, ¿cierto? Eso, no había en televisión que nos dijeran eso, no está el restaurante allí en la esquina con los pastelillos, no. Pero como lo hay, todo eso está al mismo tiempo, pues entonces nuestra mente quiere lograr todo eso al mismo tiempo y no se puede. Entonces, todos esos deseos, hoy en este mundo moderno, todos esos deseos están haciendo fila por cumplirse, ¿sí? Y al no cumplirse se vuelven asuntos pendientes con emociones no resueltas, porque todo eso genera emociones, ¿sí? Qué bueno ir por el pastelillo allí a la esquina, el sándwich, lo que sea, ¿sí? Uy, qué bueno. Pero te quedas con ese deseo porque de pronto te engorda, porque no te alcanza el dinero, bueno, lo que sea. Entonces ahí queda un deseo no resuelto, ¿sí? Las vacaciones, qué bueno, pero este año no va a poder viajar, deseo no resuelto ahí queda acumulado, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? Y queremos lograr todas esas cosas, pero como obviamente a nosotros no nos han enseñado, ¿cierto? Nadie nos ha dicho, hombre, no haga todas las cosas al mismo tiempo, sino que en nosotros sucede una cosa, vamos por ello y lo dejamos, pero luego sucede otra cosa, pues entonces vamos por eso otro, ¿sí? Y así nos la pasamos. Y entonces genera asuntos no resueltos. Luego viene el tema de las ilusiones y las fantasías y los deseos, y bueno, todas esas cosas. Somos muy fantasiosos, ¿sí? Y nuestra mente suele divagar en cosas que son irreales, ¿sí? Entonces viene una persona y se sienta toda la tarde a pensar qué va a hacer con la lotería sin habérsela ganado, ¿sí? Y así sucesivamente, o que la vecina tan buena, y si salimos, y si de pronto la invito, y que dirá. Entonces nuestra mente vive en una cantidad de fantasías, ¿sí? Porque la mente se recrea en fantasías, en asuntos no resueltos, incluso en dolores, ¿sí? En dolores del pasado, en cosas que le sucedieron, bueno, ¿por qué la vida tan triste? O ¿por qué esto sucede así? Entonces, la mente empieza a divagar, todas esas divagaciones están relacionadas con emociones y cultivan emociones, ¿sí? Entonces, si te recreas en tristezas, alimentas la tristeza. Y si te recreas en fantasías, alimentas deseos que no vas a cumplir porque no lo estás canalizando correctamente. Y bueno, y ahí queda otra emoción no resuelta, ¿sí? Y también otras emociones no resueltas tienen que ver con las huellas emocionales que nos sucedieron o cosas que nos quedaron de niños, ¿sí? Por ejemplo, haber estudiado algo que no nos gusta, ¿sí? Eso queda por allá en el tintero, por allá guardado. Nosotros lo hemos olvidado, pero el subconsciente no lo ha olvidado, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo te dicen que no eres eficiente, ¿sí? Eso también genera por allá una emoción, te genera una sensación de frustración, de molestia. Es decir, cada una de las cosas que generan emociones, ¿sí? Cada cosa con la que nos involucramos genera algún tipo de emoción, ¿sí? Ya sea de alegría o de malestar, ¿sí? Entonces, para que le pongamos mucha atención a eso, y todo eso ocupa espacio en nuestra mente, y nuestra mente la recrea y no se olvida de ello, ¿sí? Para ejemplo, un botón.
Por ejemplo, métase a un grupo en Facebook o a un video en YouTube. Bueno, por ejemplo en Facebook, ¿sí? Vete a un grupo de Facebook de cualquier tema, ¿sí? Que es mucho más fácil ubicar. Y mira un comentario de alguien, ¿sí? Que no estés de acuerdo, obviamente, y discútele, ¿sí? Y empieza a pelear con esa persona. Y dime a ver si es capaz de que tú peleas con una persona y como que no hubiera pasado nada. Se te olvidó, ¿cierto? Peleaste, insultaste, te insultaron y listo, ya, y luego con tus asuntos. No. Realmente, si tú haces eso, la mente va a quedar con unos asuntos pendientes allá, algo que, no, que necesitas generar, ¿sí? Pues bueno, pues entonces ahí ya me he pasado mucha parte del video explicando este tema de las emociones no resueltas. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro, ¿cierto? Más que suficiente. Bueno, pues entonces ahora sí pasemos a las 5 claves para resolverlo, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer es aprender a decir que no. Y no solo a los demás, sino a nosotros mismos, ¿sí? Entonces es como cuando tú estás trabajando y entonces tú tienes mucho trabajo y llega fulano, perano y su tanejo, como decimos por acá, y te piden un favor para hacer cosas, ¿sí? Y como tú no sabes decir que no, pues entonces tú lo haces, ¿sí? Y les dices, listo, póngamelo ahí yo. Entonces, a tus asuntos pendientes, más lo que le dijo su tano, perano y su tanejo, Juan, Pedro y Luis te pusieron unas tareas y tú te empiezas a hacer todas las cosas, te saturas, ¿sí? Pero entonces para no saturarte, ¿qué tienes que decirle a Juan, Pedro y Luis? Hombre, no, ¿cierto? En esos momentos no se puede. En vez de generarles unas falsas expectativas para no cumplirles, ¿sí? Le dices que no. Pero entonces así, lo mismo contigo, ¿sí? El viaje, el carro último modelo, el iPhone, el videojuego de la Nintendo Switch o la PlayStation, bueno, lo que sea. Todas estas cosas, no. ¿Sí? Primero, la dieta, por decir. Hasta que no logre eso, bueno, ya me ocuparé de los otros asuntos. Porque cada asunto que tú emprendes requiere un tiempo, una planeación, una constancia, bueno, otras cosas. Si uno se aprende a decir que no a muchas cosas, porque es que uno se dice que sí a todo, mejor dicho, es que no nos negamos ni una, mejor dicho. Y estamos haciendo mal, ¿sí? Tenemos que aprendernos a decir que no, ¿sí? Para nosotros poder empezar a lograr cosas. Una vez aprendamos a decirnos que no, pues entonces avanzaremos y empezaremos a lograr cosas. Luego, otro segundo punto para aprender a solucionar estas emociones no resueltas es resuelva todos los asuntos pendientes, paga todas tus deudas, no le debas absolutamente a nadie, ni tampoco te debas nada a ti, ¿sí? Si tú tienes un asunto pendiente para contigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, no, qué sé yo, lograrte la felicidad o lograr un estado económico estable, ¿sí? Eso es un asunto pendiente contigo mismo, pues entonces invierte todos tus esfuerzos y toda tu energía a lograrlo, porque una vez lo logres, ya vas a dejar de tener ese asunto pendiente contigo mismo, ¿sí? O lo que le digas a los demás, ¿sí? Cúmpleselos en la medida de lo posible. No siempre se va a poder, pero en la medida de lo posible, porque cosas que no cumples van generando, así como un banco, ¿sí? Y me corto la oración, pero es que el ejemplo es importante. Por ejemplo, cuando tú prestas un dinero a un banco, ¿sí? A ti, a medida que va pasando el tiempo, ese tiempo te va generando unos intereses, ¿sí? Y cada vez que tú dejas avanzar y dejas avanzar esa deuda, no le pones cuidado, la deuda crece, ¿sí? Y los intereses aumentan, ¿sí? Pues entonces así son con los asuntos no resueltos y con las deudas y las cosas que tú no cumples, ¿sí? La cosa se va aumentando y se va volviendo más grande porque nada permanece quieto, ¿sí? Todo tiende a crecer, ¿sí? Cuando las cosas con deudas, pues lo que sea, esa cosa va creciendo y por lo tanto cada vez va a ser un poco más difícil de cumplir, ¿sí? Entonces, mucha atención con eso de los asuntos no resueltos y busca, por encima de todo, pagar tus deudas y cumplir con todas tus obligaciones. Importantísimo no dejar de cumplir con tus obligaciones, ¿sí? Lo otro es que aprende a transformar tus emociones, ¿sí? Por ejemplo, alguien te ofendió, ¿sí? En vez de quedarte ahí pensando en la ofensa, todas estas cosas, y qué hago, y a la salida, bueno, todas las cosas, lo que hay que hacer es transformarlo con la inteligencia. Entonces tú dices, bueno, no debería ponerle tanta atención a este tema. Después de todo, esa persona lo dijo posiblemente lo dijo por esto, no lo entiende, tampoco me voy a poner a explicarlo. Entonces debería dejarlo pasar por alto y seguir con los asuntos de mi vida, que tengo cosas más importantes para hacer. Es decir, piensas de una manera adulta y madura e inteligente
abordas esa situación de una manera inteligente y con la inteligencia que tú tienes lo resuelves y transformas esa emoción, ¿sí? Antes de que se vuelva un caos en tu mente, ¿sí? Es importantísimo hacer eso. Lo otro es que no se generen falsas expectativas y aprender a tener palabra. Les recomiendo uno de los videos que yo tengo que se llama La importancia de tener palabra. Es uno de los artículos más visitados del blog, ¿sí? Y también uno de los videos más populares pues, de este canal. Bueno, no más populares, pero sí de los que más ha gustado. Y en ese video les hablaba yo de que es mejor tener palabras humildes y hacer grandes hechos que hablar con grandes expectativas para después salir con poco, ¿sí? Entonces es aprender a ser moderado en las cosas que nosotros le decimos a los demás y también en las metas que nosotros nos trazamos. Si bien hay que tener metas grandes y el pensamiento lo más alto posible, ¿sí? Cuando tú te emprendas proyectos, no abarques mucho, ¿sí? Sino que abarca metas a corto plazo que tú sepas que vas a cumplir, ¿sí? Entonces, para así poder, digamos, lograr metas y eso te va a llenar de mucha seguridad. Y finalmente una última clave sería el desapego, aprenderte a desprender de las cosas. ¿Por qué? Porque cada cosa que llega a tu vida te genera una inversión de tiempo, de energía, de esfuerzo y todas esas cosas, ¿sí? Y hoy en día, a mayor cosas que tú tienes, ¿sí? Te quitas más tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es liberarte. Hoy en día no hay que luchar tanto por tener y tener más cosas, sino por liberarse de más cosas, ¿sí? Porque cuando tú te llenas de muchas cosas, te pierdes a ti mismo, porque cada vez esas cosas te están consumiendo, ¿sí? Cuando tú tienes pocas cosas, te queda más tiempo para ti mismo, conservas más tu energía, tu pensamiento, y por lo tanto no te pierdes a ti mismo, ¿sí? Y aquellas cosas que requieran tu atención y que requieran tu tiempo y tu valioso esfuerzo es porque realmente es demasiado importante, ¿sí? Entonces es ahí donde todo ese valioso esfuerzo que tú puedas invertir en algo, solamente inviértelo en cosas más importantes. Y bueno, era lo que les quería compartir en este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Ahí en las notificaciones dale, creo que sí, o notificarme, bueno, de un nuevo video. Lo importante es que vean el próximo video. Y bueno, y dale un like también a este video. Listo. Nos vemos entonces.